habíamos anunciado más temprano, Cristian, a propósito de las medidas que promulgó el gobierno de alguna manera para empezar esta nueva etapa en el trabajo contra el crimen organizado, que íbamos a estar conversando con un especialista, autor del libro Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Él se desempeñó como oficial de Carabineros, es administrador superior de seguridad pública, pero además se ha especializado en terrorismo internacional, amenazas emergentes, crimen organizado transnacional, grupos religiosos peligrosos, ha trabajado con Naciones Unidas. Pablo Ceballos Vera está con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Voy a partir diciendo que no somos parientes, o al menos hasta ahora no sabemos si lo somos, porque Ceballos con Z y con B larga, sí, para transparentar esta conversación, este programa muy transparente. Eso va a ser parte de otra investigación. Sí, pero creo que no es conveniente que digas que eres pariente mío después de lo que vamos a hablar. No, o sea, yo debo estar pedida por muchos lados, además, todo lo que digo todas estas mañanas. Oye, Pablo, este ensayo, como tú lo postulas, es súper interesante porque debido a tu experiencia y además con muchas conversaciones que tú tienes, hay varias de estas personas que también aportan al final del libro con sus testimonios, da cuenta de algo que me parece bien interesante. De partida, el hecho de que muchos creían o creemos que el crimen organizado se instaló en Chile a partir del estallido social, la pandemia, y que ahí ya esto estalló. Pero tú dices que esto viene hace muchos años y que es algo que probablemente se vuelve más visible y evoluciona mucho más rápido en los últimos años, pero que es algo que se toma su tiempo. Sí, así es. Mira, el crimen organizado en realidad, para poder hablarlo, creo yo que es esencialmente un modelo económico. Y el modelo económico pretende tomar las ganancias de las economías ilícitas, de los mercados ilícitos, e inyectarlos en los mercados legales. Eso es lo que lo diferencia de la delincuencia común, por ejemplo, que pretende tener algún recurso para vivir en el día, etcétera. Esto es contaminar un poco el sistema. El método de cómo el crimen organizado penetra en una sociedad es lo que hoy día a nosotros nos tiene asustados, que es un método tremendamente violento, que implica control del territorio, que implica pugna entre bandas, etcétera. Pero, por ejemplo, si saltamos el charco, por así decirlo, y nos vamos a Italia, la criminalidad organizada en el sur de Italia está presente, pero no tiene el método de violencia porque ya ese proceso lo pasó. Y la gran preocupación europea, por ejemplo, es evitar que las economías lícitas de la Unión Europea se contaminen por los ingresos de estos mercados ilegales. Este momento de tanta violencia, ¿es una etapa en ese sentido? Sí, en el libro, la idea de este libro era poder ayudar a la comprensión y evitar estas pugnas que estamos viviendo, que solamente nos hacen perder tiempo y recursos limitados. En el libro planteamos que para poder entender el crimen organizado hay como 3 etapas. Una, cuando emerge, ¿no es cierto?, cuando está sucediendo, cuando es algo novedoso. La primera etapa es muy visual, que le llamamos intimidación, que es la que vemos, ¿no es cierto?, sangre en las calles, asesinato, y que tiene como un objetivo que una estructura esté sobre otra, tomar el control territorial o desafiar al Estado, según sea el objetivo de la estructura criminal. Inmediatamente, estos son etapas que hay que analizarlas como círculos concéntricos, retroceden, avanzan, no son secuenciales. Inmediatamente después de eso viene una segunda etapa que es de control territorial, donde ya estas organizaciones se asientan y por lo tanto el nivel de violencia baja. Y a veces los gobiernos y los estados sienten, ganamos la batalla, ya no hay tanta violencia, la tasa disminuyó, pero en realidad lo que pasó es que la organización criminal ya no necesita competir con nadie, ya controla. Y una tercera etapa que es la final, que es la más dramática de todas, que es la penetración del tejido social de las estructuras criminales, donde ya es difícil distinguir lo lícito de lo ilícito, ¿no es cierto? En algunas zonas de Europa, en muchas zonas de Latinoamérica, eso está pasando hoy día. De hecho, en esa distinción que tú haces hay un punto bien interesante, porque se muestra la experiencia que esta violencia desatada tiene que ver con que el Estado todavía está combatiendo el crimen organizado y por eso están estos actos tan violentos. Pero pones, por ejemplo, el caso de cuando esta calma llega. Puede ser por el que el territorio ya está ganado, pero también puede ser porque se ha llegado a algún tipo de asociatividad ilícita entre los estados y el narco para que haya menos delincuencia y las cifras de violencia bajan considerablemente, porque de alguna manera esto ya permeó a las autoridades, ¿o no? Sí, exactamente. Yo creo que yo he tenido la oportunidad y el honor de trabajar con Douglas Fara. Para mí es una leyenda del periodismo de investigación, un tipo que cubrió carteles de Medellín, de Cali, estuvo en Centroamérica, en África. Y él escribió un texto que viene de alguna forma explicado en este libro, donde dice que estamos viendo una tercera ola, una cuarta ola, ¿no es cierto?, de criminalidad organizada, donde el poder de las organizaciones criminales que han logrado pasar todas estas etapas anteriores y controlar un territorio es tan fuerte
por así decirlo, no es la palabra poderosa, pero es tan omnipresente que se convierte en una especie de poder paralelo que los gobiernos más debilitados, la única opción que tienen para bajar los niveles de violencia, que es la de gran demanda social, es pactar con estas organizaciones. Pero como existe un pacto, que es un pacto normalmente secreto, obviamente oculto, ¿no es cierto?, para que sea pacto las dos partes tienen que ganar. Entonces, por un lado, los gobiernos se mantienen con niveles muy altos de popularidad, ¿no es cierto?, porque la gente dice, mira, este es el único gobierno que bajó los niveles de violencia. Bukele. Como Bukele. Pero, por ejemplo, para bajar el nivel de violencia es súper fácil, porque el regulador de la violencia es la propia organización criminal, ¿no? Entonces, bajan esos niveles y estos gobiernos empiezan a tener algunas condicionantes que las demuestran bastante autoritarios, ¿no es cierto?, donde evitan la crítica, donde la prensa se empieza a eliminar, a expandir, o a extinguir, donde, por ejemplo, hay control del Ministerio Público, de la justicia, y es difícil entender eso, pero todo el mundo vota por él. Y eso tiene lógicas también que se han observado en otras zonas del territorio, por ejemplo en México, donde las organizaciones criminales que controlan territorio pueden decirle a la gente que controlan, usted va a votar por tal candidato, por tal partido, y se dan dando esta simbiosis que es una de las características más preocupantes de América Latina, de la correlación que puede tener el poder con el crimen organizado en una especie de pacto. Ya no es el estilo de Pablo Escobar de guerra contra el Estado, ya no es el estilo del cartel de Cali de comprar el Estado ni corromperlo, sino el estilo soy tan poderoso como un Estado. Claro, es como en ese sentido estaba pensando cómo desbaratarlo, ¿no? Cómo detenerlo, o el crimen organizado como figura. Porque si tú hablas de este pacto como una manera que puede ser, si se quiere, hasta cierto hechizo, ¿no? Pensar de que está controlado y en el fondo no está controlado, está controlando más que nunca. ¿Cómo hacerlo efectivo eso en el tiempo? Sí, mira, esos son indudablemente los desafíos que tenemos como país, que también van de la mano de las debilidades que tenemos como país. Creo que lo primero es despolitizar este tema. Este no es un tema de gobiernos, porque este tema va a durar un buen tiempo en Chile y por lo tanto ya es un tema de Estado. O sea, este gobierno, el próximo, y probablemente todas las orientaciones políticas que existen en Chile van a ser gobierno en algún momento enfrentando este mismo problema. Entonces, si perdemos el tiempo en eso, estamos complicados. Despolitizarlo. Segundo, una vez que hemos logrado despolitizarlo, hacer un buen diagnóstico para entender, pues obviamente tenemos recursos muy limitados, entonces para entender dónde aplicamos esos recursos limitados. Yo en ese diagnóstico creo, y de alguna forma en el libro digo, tenemos puntos muy débiles, muy críticos, que pueden cambiar la forma como entendemos el crimen organizado. Porque por un lado tenemos la emergencia de organizaciones criminales que vienen del extranjero, pero por otro lado, y muy invisibilizado, tenemos la transformación de nuestra propia delincuencia. Y como esto es un sistema de evolución darwiniana, ¿no?, criminal, solamente van a sobrevivir los exitosos. Y si el modelo que ha resultado ser exitoso en Chile, en América Latina, es la violencia, el control del territorio, que hemos visto en grupos extranjeros, probablemente las organizaciones chilenas van a dejar de tener esta lógica de constitución en clanes familiares y van a ampliarse en lógicas de constituciones en red. Entonces, el diagnóstico involucra eso. Segundo, entender que algo está pasando en nuestras cárceles, que no se trata solamente de infraestructura y construir cárceles, se trata de cambiar nuestro sistema de segregación criminal, de clasificación de compromiso delictual. Se trata también de entender que los líderes criminales o las organizaciones criminales más poderosas de América Latina han surgido desde las cárceles. Sí, pues. O sea, no han surgido en un barrio. Entonces, de repente nosotros podemos estar dando condiciones para el surgimiento, el potenciamiento de una estructura. Porque si una estructura criminal surge desde las cárceles, logra la gobernanza carcelaria, ¿no es cierto? Como lo vi en el libro, yo en marzo de este año estuve en la Tacunga, donde parte el conflicto en Ecuador. Si esa organización controla esa cárcel, pero tú en un país que no está acostumbrado a eso, detienes a un líder y lo manda a la cárcel y todo el mundo aplaude y dice, lo logramos, en definitiva es como volver al vientre materno, ¿no? Y de ahí se puede potenciar nuevamente una estructura con nuevas lógicas que tienen directa imbricación y relación con lo que pasa en el mundo libre o en las calles. Entrando a esa lógica, además de ir relacionando el libro con la actualidad también, Pablo, ¿qué te parecen, por ejemplo, medidas como la que anunció el presidente de la República a partir de la creación de esta nueva cárcel de alta seguridad, que el subsecretario dice podría hacerse a lo mejor en un tiempo récord de 2 años? Gendarmería inmediatamente parte, tú hablas profundamente de Gendarmería también, a raíz de que es una institución que a lo mejor requiere una reformulación, porque precisamente es una de las que puede ser más permeada y es una de las que tiene gran responsabilidad. Yo tengo un respeto muy alto a los funcionarios penitenciarios que se dividen esencialmente entre funcionarios que son, por así decirlo, militarizados, ¿no es cierto? Surgen de la escuela y un montón de personas civiles que trabajan en los sistemas de rehabilitación o en los sistemas carcelarios. Pero
aunque no lo creamos, Gendarmería es un servicio público, no es una institución. Así está definida en su ley orgánica. Por lo tanto, creo que uno de los pasos que va de la mano con la construcción de nuevas cárceles, de mejores sistemas carcelarios, es modernizar nuestro servicio penitenciario y darle la categoría que requiere. Pero eso tiene compromisos complejos que van a generar resistencia interna, los sindicatos. En una institución no pueden haber sindicatos y eso generaría algo de resistencia interna. Entonces, este es un problema que va más allá de los funcionarios de Gendarmería, es un problema país, donde el país tiene que tomar una decisión respecto a cómo va a modernizar su servicio penitenciario. Y muchas otras cosas, por ejemplo, los sistemas de segregación criminal, supongamos, hagamos una idea. Uh-huh. Supongamos que tenemos un delincuente y tenemos que saber a qué cárcel lo mandamos, ¿no es cierto? Nosotros nos quedamos con la noticia, capturaron al cara de Chicha, ¿no? Y estamos felices porque está capturado. Bueno, se le entrega a Gendarmería, o sea, pasa por los tribunales, por la fiscalía, ya se le da prisión preventiva o se le condena, y ahí se le entrega eso a Gendarmería, que tiene que ver ya cuál es el compromiso electoral de este sujeto para saber dónde lo vamos a colocar. La actual ficha para medir eso es una ficha que yo creo, con mucho respeto lo digo, tiene que actualizarse, está un poco desfasada. Tiene condicionantes que, por ejemplo, exige saber si el tipo habla COA, que es el lenguaje que utilizan las cárceles. Si tomamos un líder del Tren de Aragua, no va a hablar COA, entonces ya no tiene un punto para ponerle máxima peligrosidad. Tiene que tener evidencia, por ejemplo, de riñas con cuchillos, probablemente ya no hay. Tiene que tener determinados tatuajes que probablemente no los vamos a encontrar. Entonces, tenemos que modernizar esa forma para saber en qué clasificación criminal ponemos a ese delincuente o a esa persona que está condenada o privada de libertad, pero a la vez qué régimen le vamos a ofrecer. Porque si lo vamos a segregar como de máxima peligrosidad, pero tienen un régimen laxo, donde va a poder tener relación con todo el mundo, hablar por teléfono, vincularse con otros criminales, en realidad lo que estamos haciendo es fomentar una estructura criminal que va a surgir de las cárceles. Pablo, ¿qué rol juega, si es que juega uno, ¿no? Tú dices que este es un fenómeno que viene hace ya largo rato. El tema de la inmigración, por ejemplo, ¿hay un elemento ahí? Sí, indudablemente. En el caso del Tren de Aragua, que es una organización que hay que observar como un modelo de estudio de esta nueva oleada de criminalidad, es clave. Mira, el Tren de Aragua tiene como un origen en el año 2004-2005 debido a la ingobernanza que existía en las cárceles. De hecho, en el 2004, si no me equivoco, el presidente Chávez de Venezuela declara emergencia carcelaria. O sea, dice, este problema que tenemos en las cárceles no lo podemos controlar. Es un desastre. Y desde 2004 al 2011, las cárceles en este periodo empiezan a tener ciertas lógicas de gobernanza donde los mismos reos van regulando la violencia en el interior de las cárceles. Y ahí surge lo que nosotros conocemos como el fenómeno de los pranatos, o sea, los líderes criminales de las cárceles, que son la forma como el Estado se relaciona con los privados de libertad. O sea, el vocero, por así decirlo, que se convierte en un líder. Pero ese pranato o ese líder de la cárcel tiene lógicas de extorsión, lógicas de amedrentamiento, de reclutamiento forzado, y va tomando el control de una cárcel. El 2011 empiezan a gestarse ciertas medidas más laxas para estas cárceles, y en ese caso el Tocorón, por ejemplo, se va a la policía, se va a los guardias penitenciarios, disminuye mucho y se ponen a una distancia como 2 kilómetros policía de la Guardia Nacional. O sea, ya hay gobernanza completa y así muchas familias se van a vivir a Tocorón, porque ahí pueden encontrar carne, pueden encontrar alimentos. No olvidemos que en esa época había un desabastecimiento muy fuerte. Y después, el 2016, 2017, que es donde yo creo que surge realmente el concepto de Tren de Aragua, pese a que los liderazgos ya estaban asociados, se produce un proceso masivo de migración desde Venezuela, ¿no es cierto?, por violencia y por falta de oportunidades. Inicialmente ese proceso fue regular, ¿no es cierto?, gente que salía, entraba como turista, pero al menos había un registro de quién ingresaba o no. Desde 2017-2018, estos flujos migratorios fueron muy irregulares. Entonces, el Tren de Aragua lo que hace en esa época es darse cuenta que hay una oportunidad tremenda de expandirse criminalmente y empieza a tomar el control de las trochas, de los pasos clandestinos desde, en este caso, Venezuela a Colombia, después Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú, de Perú a Chile, Bolivia, etc. Y ese mercado de migrantes que necesitan irregularmente ingresar a un país, ellos lo tomaron. Entonces lo toman como un monopolio y cobran por eso. Y el que no puede pagar, tiene que pagar con otro tipo de servicios. Tú vas a entrar a esta ketamina, tú vas a entrar a esta droga, tú vas a estar sometido a esta extorsión conmigo, o en un testimonio que nosotros levantamos, o tu hija se va a quedar con nosotros ejerciendo la prostitución hasta que pague lo que tú tienes que pagar. Cosas terribles, ¿no? Entonces, efectivamente, el Tren de Aragua, como modelo criminal de organizaciones novedosas que están emergiendo, la característica es que no pierden ninguna oportunidad y todo lo van convirtiendo en una plaza criminal que les da rédito. Y por eso el informe especial de ayer, por ejemplo, decía,
No podemos entender cómo un tipo que es motochorro también hace secuestro. Por eso, porque ellos no pierden la oportunidad criminal y todo se convierte en economías ilícitas. Bueno, eso es algo de súper interesante que también planteas en este libro, Pablo Ceballos, un libro que se llama Un virus entre sombras, que es la diversidad de, digamos, inversiones, entre comillas, que tiene el crimen organizado, ¿no? Porque hablas de que incluso permea a partir de el rubro de la gastronomía, el rubro de los talleres ¿cómo se llaman? De desabolladuría. ¿Así se llaman? Sí. De desarmar autos que tienen que ver a lo mejor con rubros hoteleros, con distintos lugares donde tienen que hacer el lavado de dinero, ¿no? Y ahí uno inmediatamente entra a preguntarse algo que también estuvo en el debate hace algunos días, si el secreto bancario serviría a levantarlo efectivamente, porque alguien por ahí dijo, no, pero si los narcotraficantes no se hacen transferencias. Mira, yo creo que sí, ¿Cómo parto diciendo algo que es más o menos complejo y polémico? Yo creo que sí, con eso quiero partir. El problema es que tenemos que saber qué lo levanta y para qué lo levanta. Porque uno de los mitos que se ha instaurado, que yo creo que es bueno limpiarlo, en Chile se puede levantar el secreto bancario. Lo que pasa es que tiene que hacerse a través de una orden judicial. Es decir, claro, y se demora muchísimo. No, es súper rápido. ¿Sí? Sí, el monopolio es de la justicia. Tiene que ser una orden judicial. Sí, claro. Sí, tiene que ser una orden judicial. Pero el monopolio es de la justicia en este momento. Lo que se pretende es que ese monopolio salga de la justicia y lo maneje, por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero de Chile, que es muy buena, o el Servicio de Impuesto Interno. Y el temor que hay es que esa información se utilice como una vendetta política en el futuro, etc. Efectivamente, como yo había partido hablando, el crimen organizado es un modelo económico que pretende inyectar economías ilícitas a economías formales, ¿cierto? Entonces cualquier cosa que nos ayude a detectar eso sirve. Ahora el crimen organizado es muy inteligente, o sea, avanza 10 pasos más rápido que el Estado. Entonces mientras nosotros anunciamos lo que vamos a hacer, ellos están estudiando las formas que van a hacer para evadir lo que vamos a hacer. Por ejemplo, Pablo Escobar enseñó muchas cosas. Una de las cosas que enseñó es que acopiar dólares como loco en una casa genera el efecto que a la tercera lluvia el dólar se pudrió y ya no te sirve de nada. Le pasó a una familia en Curicó que no era de crimen organizado, pero le pasó el otro día. Mira, el crimen organizado ha descubierto en el oro, en el activo del lingote de oro, la mejor forma de lavar economías ilícitas. ¿Y por qué? Primero porque tú puedes entrar con un pequeño lingote a Estados Unidos y que puede costar más de $10,000 y no te van a decir nada. No pasa nada. Pero entras con $10,000 y acá Claro, tú pregúntame por qué hay no que informaste. declararlo, sí. Entonces ya vulnera eso. Y fíjate lo que ha significado eso. Ha significado que hoy día la minería ilegal en el Perú desplazó en ganancias ilícitas el narcotráfico. Y Perú es un país productor de cocaína. Entonces, la minería ilegal del Perú, del oro, desplaza las ganancias de esto. Entonces, nosotros tenemos que avanzar no solamente en el secreto bancario, tenemos que también entender a qué le vamos a llamar secreto bancario. Por ejemplo, si nosotros tres que nos acabamos de conocer hace, 20 minutos, nos conectamos a internet, podemos en este momento crear una empresa. Eso se da solamente en Chile. Empresa en un día. Empresa en un día, los tres nos conocemos hoy día, empresa en un día, mañana con un amiguito por ahí en impuesto interno, la legalizamos, después la bancarizamos y estamos listos. A que nos fiscalicen, probablemente va a ser un año. Entonces, el secreto bancario tiene que ir de la mano de otras formas de entender que la criminalidad evoluciona en estas especies de plataformas de Business Center Criminal, ¿no es cierto? Manta, por ejemplo, en Ecuador tenía la base militar, ¿no? Que detectaba bueno, viene el gobierno de Correa, lo primero que hace es desmantelar la base de Manta, ya no se detectan los flujos de droga. Y Manta se convierte en una especie de ciudad que crece y emerge de las propias finanzas ilegales. Si uno va a Manta, ves edificios que están en construcción, ve un montón de locales que no tienen lógica, hoteles, y uno se pregunta, ¿qué pasa si el Estado ecuatoriano interviene en Manta y evita eso? ¿Qué va a opinar la población de Manta? Va a decir, bueno, oye, ¿sabes qué? Tú vienes, me sacas todas estas economías ilícitas que me permiten tener un ecosistema que me permite vivir, ¿y qué me ofrece a cambio? Entonces ahí surge el desafío más grave que tenemos hoy día en esta emergencia latinoamericana del crimen organizado, es que la arrogancia del crimen organizado es del mismo tamaño que la retracción del Estado, y eso no lo digo yo, lo dice el juez Falcón el año 92. Bueno, y otra cosa que a la hora de mencionar
Emergencia Latinoamericana, lo recordé del libro, es que se plantea que otro de los puntos peligrosos es que hoy día está habiendo asociatividad entre estas organizaciones criminales. Ya no es solamente que es que nosotros somos venezolanos, nosotros somos colombianos, sino que se están, más allá de que una vez que estén repartidos los territorios, se están asociando de manera utilitaria, ¿no? A lo mejor yo te proveo el traslado, tú la droga, tú la distribuyes, no sé. Eso es súper peligroso también. Sí, exactamente. Yo también comparto lo tuyo. De lo que yo he podido ver es que las características de las estructuras criminales de carácter identitaria, como las pandillas, o sea, las pandillas somos todos de afrodescendientes, por lo tanto somos nosotros, o esta es una pandilla exclusiva de Aragua, eso está cambiando mucho, porque el Tren de Aragua tiene una lógica de utilitarismo que es diferente y de colaboración en red que es lamentablemente diferente a la que tienen los estados. Mientras el crimen organizado busca... Mira, la violencia del crimen organizado se utiliza en la justa medida que es necesario utilizarla. O sea, yo la utilizo en forma muy visual, porque tengo un problema con ese otro grupo. Pero cuando ya no lo tenga no va a ser necesario. Pero los estados, porque el objetivo de la criminalidad es asociarse en red, pero los estados es difícil que logren asociarse en red, porque además en Latinoamérica tenemos un problema que no todos los estados son confiables para asociarse en red. Porque resulta que Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua, que se había fugado a la cárcel en el 2015 de Tocorón con órdenes con detención por homicidio, uno de los líderes de la economía, entra a Chile con su identidad real por el aeropuerto, y eso no es culpa de la policía. Eso es probablemente porque el país de origen de Larry Changa no emitió la alerta, o lo que es peor, porque Larry Changa sabía que no había alerta. Entonces, lo que tenemos nosotros que entender es que en la medida que avanzamos en todas estas formas de luchar contra el crimen a través de leyes, también tenemos que seleccionar bien quiénes van a ser nuestros aliados, quiénes van a ser nuestros servicios de aliados. Por ejemplo, uno dice, pero ¿en Venezuela dónde? En Venezuela hay observatorios ciudadanos de crimen organizado que pueden ser un mejor aliado que el propio Estado, que pueden dar mejores alertas si logramos entender la importancia que tiene la prensa y los observatorios ciudadanos para luchar contra el crimen organizado actual. Y tener esa especie como de respaldo, ¿no? Esa especie como de espalda respecto a poder trabajar en términos de lo que tú comentabas al comienzo de la conversación. Situaciones que se han visto como problemas de Estado, no problemas de gobiernos particulares. Sí, yo tengo una... Aquí y afuera, digamos, ¿no? En el vecindario. Ese fue el motivo. Yo, esencialmente, como lo había dicho, soy investigador de campo. El investigador de campo nos gusta mucho el anonimato. Pero una de lo que me llevó a escribir este libro era precisamente ver que los errores que uno había observado en sociedades que habían caído en otros países estaban dando muy fuerte en Chile. Y tengo una pequeña luz de esperanza porque... No quiero decir que es mi libro, yo probablemente no aportó tanto en eso, pero sí uno está empezando a observar ciertas cosas que dan un poco más de tranquilidad. Las ideas estas de soluciones mágicas han disminuido, se han dado cuenta, ya son cada vez menos. Y es más, cuando alguien la emite, como que ya lo miran como, ¿sabes qué? Porque son impracticables en realidad y generan en la sociedad, suena muy bien para el sentido común. O sea, oye, ¿cómo a nadie se le ocurrió expulsar a todos los migrantes? O sea, el problema es cómo lo haces, ¿ya? Suena bonito tirarla, pero entonces eso disminuye y con eso también disminuyen el surgimiento de estos populismos medio voluntariosos que buscan un objetivo temporal, electoral, etc. Y empiezan a generarse las posibilidades de grandes acuerdos. Pero para eso es necesario también vencer la ideología, porque ideológicamente hay segmentos que nos dimensionan lo grave que es esta amenaza de la criminalidad emergente en Latinoamérica, que puede afectar definitivamente la forma como entendemos la democracia o cómo entendemos al menos nuestro Estado de Derecho. Ese trabajo que tiene que ser efectivamente como mancomunado, lo hemos visto en el último tiempo, al parecer por lo menos en intenciones por parte del gobierno, ¿no? Vinieron unos carabineros italianos, ¿te acuerdas, Cristian? Nosotros conversamos con algunos de ellos, estas reuniones con oficiales colombianos de Venezuela, para ir conociendo un poco esta realidad. Tú dices, es una de las posibilidades que se nos abre, porque una de las cosas que más mencionas en el libro es el trabajo conjunto, que todos tenemos que hacernos cargo, incluso la sociedad civil, ¿no? ¿Has tenido la posibilidad de que, no sé, conversar con autoridades, con gente del mundo de la academia? El otro día veíamos a la alcaldesa de Providencia que andaba repartiendo tu libro, porque lo encontró muy bueno, que uno dice, bueno, aquí se están aunando esas voluntades, ¿no? Sí, mira, he tenido la posibilidad de hablar con algunos parlamentarios que me han escrito, nos hemos tomado un café, me han contado su realidad. Estuve con el diputado Araya de Antofagasta, está muy complicada esa región. Sí.
muy transversal con todo el mundo. Con la academia también hay, sí, no quiero parecer, como lo digo, hay gente que piensa en el mundo académico que esto es una especie de estanco. Nadie puede meterse en esto. Yo no acepto que alguien me venga a decir cómo esto está funcionando porque eso no es el modelo que nosotros descubrimos en 1940. Yo creo que hoy día nadie puede arrogarse el saber más que otro respecto al crimen organizado, a la forma de enfrentarlo. Yo creo que lo que hoy día tenemos que hacer es entender todos que estamos en una amenaza que no conocíamos. Es una amenaza nueva, esto es un fenómeno nuevo para Chile, que puede tener consecuencias graves, pero que somos un país diferente. Ahora, las actuales generaciones de nuestro país son la principal preocupación para nosotros. El libro comienza con una frase, yo soy un ex policía, pero el libro comienza con una frase que a muchos de mis colegas no les gustó mucho, porque yo el libro se lo dedico a los verdaderos, a la verdadera lucha que se está dando hoy día contra el crimen organizado, que se da en colegios y escuelas. Porque nosotros tenemos que quitar del influjo del crimen organizado esa atracción que está sintiendo un niño de 12, de 13 años por ese modelo. Pero la pregunta es, Sandra, ¿cómo convencemos a ese niño de 12 años que se levanta a las 6 de la mañana, camine 2 kilómetros a una escuela donde a lo mejor el profesor no llega, que no tiene los útiles escolares, que ese es el modelo a seguir y no quedarse en el barrio mirando al narco que tiene 16, que ya anda en un auto, que se pasea con una pistola, que tiene perfume, que tiene las zapatillas que quiere? No se esconde, sino que se exhibe. Que se exhibe. Entonces, la pregunta es, bueno, si vamos a luchar contra el crimen organizado, luchemos en todas sus dimensiones y no olvidemos la más importante, que es la educación. ¿Cómo fortalecemos? ¿Cómo le damos herramientas de resiliencia a esos profesores para que entiendan que de ellos depende quitar ese influjo del crimen organizado? Pero cuando uno prende una serie en televisión o en Netflix, lo único que hay son series de apología al crimen. Este es simpático, este es bueno, yo quiero ser como él, mira todo lo que ha logrado en este tiempo. Sí, termina muerto, pero mientras vive, oye, lo pasa fantástico. Y tú no encuentras ni historias ni documentales respecto al mismo juez Falcone o a Dante, o a Santiago Leguizamón, que yo entrevisto a su hijo, que es el primer periodista paraguayo asesinado por informar las vinculaciones del crimen organizado y el poder. Y después de su muerte, el año 91, asesinan a una veintena más. Entonces, ¿cómo nosotros explicarle a estos jóvenes que ese influjo del crimen organizado, que es tan atractivo, no es el camino correcto ni es el camino social? Y es un desafío que yo lamentablemente no tengo una respuesta, pero siento que es el principal desafío. ¿Y por qué? Porque la medida que el reclutamiento de menores para el crimen organizado, no para la delincuencia, se inicia a muy temprana edad, lo que está demostrando es algo más terrible, que esa organización criminal va a durar por lo menos 20 años. Ah, claro, por la formación. Por la formación y porque tú estás haciendo un reclutamiento muy temprano. ¿Sí? Las estructuras criminales como Sinaloa, como el PCC, me atrevería a decir, de Brasil, tienen un problema de día que es un cambio generacional de mando. ¿Ya? Entonces están teniendo su propia transformación, su pugna interna, llegaron a un nivel cúspide, pero viene esta transformación generacional. Hoy día estructuras como las que observamos del Tren de Aragua son todos jóvenes. Y quieren quedarse en esto, quieren mantenerse en esto, no están pensando en el retiro y también desprecian mucho la vida de los demás, pero también desprecian su propia vida. Hace algunas semanas conversábamos con Ainhoa Vázquez, que también hizo una investigación, un libro llamado Narcocultura, y ella nos decía que algo que todavía nos daba algún grado de esperanza era que por lo menos aquí el mundo narco era mirado como malo, todavía eran los malos, ¿no? Sabemos, y tú también lo comentas, que lo que hizo Chapo Guzmán, lo que hizo Pablo Escobar, en alguna medida fue transformarse como en santos, como en ídolos, por todo este trabajo que hacen con la comunidad, pero también porque logran permear, como tú lo decías al comienzo, las estructuras sociales, ¿no? Aquí también mencionas que un riesgo es que puedan entrar porque buscan a los mejores abogados. Me llamó mucho la atención aquello, ¿no? A los mejores autoridades, no siempre a los mejores políticos, ¿no? pero es interesante porque hay que estar muy alertas a eso. Sí, o sea, además de lo que dices de las cárceles que se están formando como un centro de operaciones, hay que estar muy alerta a eso. El otro alimento que nutre este virus llamado crimen organizado es la corrupción. Eso es indudable. Y la corrupción en forma general. Normalmente uno piensa, la corrupción de las policías porque es el primer regulador del crimen. No, ya no tanto. Hoy día el crimen organizado entiende que el policía te puede detener, pero no te va a juzgar. Entonces es más importante avanzar un paso más adelante en el nivel de corrupción. El político es utilitario, ¿ya? El crimen organizado es esencialmente agnóstico y poliamoroso. Le da lo mismo con quién tiene relaciones, derecha, izquierda, centro, ultraderecha, ultraizquierda. Lo importante es mantener esas relaciones de poder porque son lo que le permite, volver a la esencia de lo que hablábamos, inyectar esas economías obtenidas del mundo informal en las economías formales. Esto de concepto
agnóstico y poliamoroso, yo creo que tenemos que entenderlo porque hay ciertos sectores en América Latina completo que dicen, no, a nosotros esto no nos va a pasar. Y si nos pasa son casos puntuales. Mira, en realidad yo creo que el crimen organizado le interesa re poco tu ideología, sino le interesa la forma cómo te puede utilizar ya que tú estás en el aparato del Estado. Bueno, es importante ahí que estemos para eso todos alertas como sociedad Todos. también, no solamente porque además en un año en que tenemos tantas elecciones tenemos que exigirle a nuestras autoridades a las que elegimos que estén a la altura, ¿no? Estaba pensando en el caso de la concejala de Lo Espejo, de Carolina Mena, que de alguna manera deja en evidencia que tenemos que detectar esos casos y tenemos que visibilizarlos y encontrar cuando es malo que haya algún tipo de vínculo, relación o lo que sea con el mundo del narco, ¿no? Porque por ahí pueden partir. El libro tiene un capítulo que se llama Una política que puede ser contaminada y lamentablemente narra el caso de un concejal de Chile, ¿no es cierto?, de la zona norte. Ah, claro, que está preso. Que está preso, condenado por su tercer tráfico de droga. Tercero. O sea, uno podría presumir que en alguno de los dos anteriores lo hizo siendo candidato. ¿Qué financió? ¿Cómo lo hizo? ¿A qué partido pertenece? Está todo en el libro y yo creo que esto trasciende. Mira, una de las reflexiones finales del libro es que los italianos, que tienen una política apasionada, ¿no? Todos hemos tenido alguna vinculación con un italiano, ¿no? Son terribles, apasionados hasta para decidir qué salsa le van a echar al espagueti, ¿no? Los italianos que han vivido el crimen organizado desde hace mucho tiempo, contaminando el Estado, contaminando su... Hoy día, en el debate político, ningún sector se atrevería a decirle a su adversario, tú estás con la mafia. ¿Sabes por qué? Porque ambos comprenden que la mafia es un enemigo común. Claro. Y no es un enemigo oportunista para ganar o perder unas elecciones. Yo creo que nosotros tenemos que evitar... yo obviamente soy un tipo que no sé mucho de política, me encantaría saber más, pero no he tenido tiempo de entenderla y es muy difícil entenderla para mí. Pero nosotros tenemos que evitar el discurso antipolítica. Son todos corruptos, son todos malos, son todos... Porque el discurso antipolítica genera una fuerza antisistema que nutre perfectamente el Estado. Lo que nosotros tenemos que fomentar es un discurso de la mejor política, ¿no? De lo mejor que podemos sacar de los cuadros políticos que probablemente llevan años entendiendo esto, llevan años comprendiendo, y ser muy radicales en sancionar socialmente, porque a lo mejor judicialmente va a ser difícil demostrarlo, pero socialmente todos estos vínculos que puede haber entre el crimen, el narcotráfico o las diferentes modalidades de crimen organizado y el poder. Ese es nuestro objetivo social y también es una obligación de los medios, en un homenaje a Santiago Leguizamón, que falleció por hacerlo. Responsabilidad de todos entonces y un desafío para todos también. Súper recomendado Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, que nos va a permitir entender hartas más cosas también de las que están pasando en nuestro país. Pablo Ceballos Vera, muchas gracias por haber estado aquí. Pablo. Gracias a ustedes, muy amable. Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la 1, Cristiana Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en El Ciudadano ADN.